os invito entonces a de nuevo considerar en la segunda carta a los Corintios su capítulo 4 y sus 6 versículos que nos han sido leídos ya. Comienza entonces el apóstol Pablo diciendo por lo tanto, es decir, va a intentar hacer un punto y aparte de todo lo que ha dicho antes, y me gustaría que recordarais entonces que la situación del apóstol Pablo en Corinto, pues se veía, humanamente hablando, en un brete a todos los efectos, a nivel, pues, desde doctrinal hasta a nivel personal. Y él tiene que, pues, poner una serie de cosas, pues, meridianamente claras. Y al pensar en esto, os invito a recordar la figura humana de Pablo, el cual, siendo de una familia posiblemente pues de muchos posibles, porque estudió pues en las mejores, digamos, academias del momento y a los pies de los maestros más reputados, y él tenía una altura y una talla intelectual de primerísimo nivel. Él no era ni siquiera pues uno más de los que andaban por ahí pues hablando o explicando acerca de la ley. Y sí, la dimensión humana de Pablo en Corinto se ve completamente tirada por tierra. Y el trato que a él pues le dan, pues ya hemos meditado un poco al respecto. Él fue acusado pues de cosas que nos hacen pues entristecer, ¿no? Decir que usaba métodos humanos de astucia para engañar, era una astucia con fines espurios, es decir, para obtener provecho propio. Se le acusaba también de haber cómo manejaba pues la cuestión económica, etcétera, etcétera, y además pues una acusación muy grave de adulterar el mensaje del Evangelio. De todas estas cosas Pablo se defiende y aquí tenemos estos textos en los cuales el Espíritu nos guía a considerar cuál es el principio rector que está detrás de todo esto. ¿Qué nos podemos encontrar para aprender y para caminar a la luz del Evangelio de Jesucristo a lo largo de nuestra vida? Y yo encontré en este texto, y voy a intentar expresároslo, voy a intentar transmitiroslo, una comparación, digámoslo así, o dos modos y maneras, dos modos operandi, tanto de lo que es denominado las tinieblas o lo que es el Dios de este mundo, como un actuar de acuerdo a la luz del Evangelio de Jesucristo. El título que le he puesto, pues entre algunos que pues venían a la mente, pues creo que resume un poco la directriz pues de esta exposición. Como vemos que hay un actuar en tinieblas, un actuar el cual pues lleva a métodos no muy sanos y con fines no muy claros, nunca mejor dicho, un actuar a escondidas bajo el dominio del príncipe de este mundo, del Dios de este mundo, o un actuar a la luz y un actuar con un criterio y unas pautas de acuerdo a Dios y a la palabra de Dios. Y este es el ministerio al cual Pablo es encomendado. Y este ministerio es un ministerio glorioso, es un ministerio de la justificación. Se nos dice en Romanos 5 que no hay justo ni en uno. Pablo va a contraponer precisamente ese afán por cumplir la ley. Y él dice, ay de nosotros si solamente cumpliendo la ley pensamos que podemos agradar a Dios. Porque una, no la vamos a poder cumplir completamente y dos, la ley nos acusa de pecado. ¿Qué hacemos con ese pecado? ¿En quién depositamos la carga de nuestro pecado y el juicio que lleva implícito esa carga? Y ahí viene la figura de Jesucristo, el cual reconcilia con Dios a cada uno de nosotros por medio de ese sacrificio expiatorio, para darle sentido y dimensión a lo que la ley anticipaba, de lo que la ley era espejo. Ese es el ministerio de Pablo, y un ministerio, como veis, pues muy cargado de contenido y de significado, pero aquí la palabra ministerio, desde luego, la tenemos que utilizar otra palabra pensando en Pablo y en todo lo que hace, y es la palabra servicio.
Pablo tenía íntimamente aferrado en sí mismo, en lo más profundo de su ser, que él era un siervo. Así comienza todas sus epístolas, así recalca una por una las veces que él se refiere a sí mismo. E incluso se llega a referir, como vamos a ver más adelante, se llega a referir con términos hasta, digamos, pues hasta feos o desagradables. Yo soy como un abortivo, yo soy el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque se considera aquel que está puesto al servicio de los demás, al servicio de todos aquellos que no conocen la luz del Evangelio, no han recibido la luz, han sido iluminados por la luz del Evangelio de Jesucristo y lo han aceptado. Es un servicio que Pablo asume como un privilegio, no como una obligación, no como una imposición, sino como una respuesta natural de alguien que ha sido comprado por precio. Si recordáis, en el mundo antiguo, la figura no solo del siervo, sino del esclavo existía. Y cuando después de una batalla el ejército ganador pues sacaba pues a los que sobrevivían o a algunos de los de ese poblado que habían vencido, ¿a dónde iban esas personas? Al mercado de esclavos, al ágora. Y allí eran expuestos públicamente, y allí el señor o la señora que quería tener un esclavo para sus necesidades de todo tipo, pues allí pues tenía la oferta. Y allí podía escoger y pagar y sacar a ese esclavo y llevárselo para su servicio. Pablo nos dice que nosotros estábamos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, que nosotros estábamos bajo una condenación, que ese amo que nos tiene no nos suelta porque sus cadenas son las cadenas del pecado y de la condenación y nosotros mismos no podemos salir de ellas. Pero Cristo ha pagado el precio. Cristo ha aparecido con ese rescate para sacarnos exagorazos, sacarnos fuera del mercado de esclavos y hacernos libres. ¿Y qué respuesta hay ante ese hecho? ¿Qué respuesta hay ante ese sacrificio de amor inmerecido? Pues la respuesta es decir, Señor mío y Dios mío. Él es el Señor de mi vida. Él ha pagado el precio para que Él pueda vivir en mí y transmitirme la palabra y la voluntad del Padre, y que su Santo Espíritu pueda obrar en mi vida y al leer su palabra comprender y entender lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer en mí y a través de mí. Y ese es el Pablo que como doulos, como esclavo, por amor, entregado a quien primero se entregó por él y dio su vida en la cruz. Ese es el ministerio al cual Pablo ha sido por misericordia llamado. Y acerca del servicio, un pequeño paréntesis, no sé si alguna vez lo he dicho, pero cuando en mis tiempos mozos pues hablábamos de cómo se debe de gobernar la iglesia se debe de gobernar, esta congregación u otras, se debe gobernar como una democracia, como una aristocracia, como una oligarquía, como una gerontocracia que gobiernan los más ancianos. Yo creo que de acuerdo a la palabra de Dios hay un término que no aparecerá en los manuales de ciencia política, o todavía no lo encontré, que sería una servicracia o una doulocracia, entendiendo doulo, esclavo del griego. Una comunidad de hombres y mujeres que estamos para servirnos los unos a los otros en el amor que Cristo nos dio, en el perdón, en la reconciliación, en la restauración, en el servicio a los demás, a los que nos rodean. Una comunidad que sirve, una comunidad que está sana y que crece y que mora en ella la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Por la misericordia que hemos alcanzado. La misericordia es una palabra hermosa porque habla de que hay buen corazón, cordial, operación quirúrgica, todo viene ahí, cardiopatías, etcétera, todo viene de la misma raíz, corazón, aquello que al mismo tiempo que nos nutre y alimenta todo nuestro cuerpo, pues nos impulsa, nos da un corazón vital, un corazón sano, es un corazón pues, que manifiesta una persona con energía, con vitalidad, y un corazón que se dirige hacia la miseria, hacia lo que no merece la pena, hacia quien ha fracasado una y mil veces, como cantamos en esa preciosa canción de Sam.
mil veces he fallado, pero mil veces la misericordia de Dios nos alcanza. Pablo precisamente dice estas palabras en su primera carta a Timoteo, cuando expresa, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel y me puso en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Fíjate, está Pablo describiéndose a sí mismo cuando le escribe su primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12. Sin embargo, hallé misericordia, porque lo hice debido a mi ignorancia y falta de fe, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Jesucristo. Por eso hallé misericordia, para que Jesucristo mostrara primero en mí toda su clemencia, y así ser ejemplo de los que habrían de creer que en Él para vida eterna. Y este mensaje es el que Pablo quiere proclamar, el de creer en Jesucristo para vida eterna. Y desde luego es un mensaje que no es solamente para Pablo, sino que es para cada uno de nosotros. Bien, ahí te quedas. Pedro nos dice precisamente que nosotros somos, y todos conocéis bien ese versículo, en el cual nos dice que somos nación santa, pueblo escogido, ¿para qué? Con un propósito, para, como Pablo, anunciar, lo hemos dicho en la primera canción, para anunciar, y que hemos cantado también, mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor, porque tu amor ha sido aplicado en mi vida. He experimentado ese amor hacia alguien tan miserable como yo. ¿Cómo puedo responder? Como un siervo entregado al servicio del Señor del cielo y de la tierra. Y para ser una nación santa, un pueblo escogido, alguien que transmite un mensaje, y así como Pablo lo transmitía con su doctrina y con su explicación, lo transmitía también con su vida. Cuando preparaba este y otros textos, venía a mi mente una carta que se escribió en el siglo II por un esclavo también hacia un tal Dion Neto, o por una persona que no conocemos, y esa carta se nos dice cómo proclamaban el Evangelio, cómo proclamaban a Jesucristo resucitado, y cuando leía esto pensaba que así como vivían los cristianos en el siglo I y el siglo II, así como Pablo también nos transmite que era su propia vida y su propia experiencia, somos llamados nosotros a vivir. Y cuando leí esto pensaba, ¿se podrá decir esto de mí? Para defender a los cristianos acerca de los cristianos, a este Dion Neto, se les dice, pues su manera de vivir, se les dice que viven en las ciudades, pero sin sentirse en ninguna patria, sino que su patria está en los cielos, no destacan por nada en especial, se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Fijaros, esto es estremecedor, porque en el siglo I, el siglo II, en la cultura greco-latina, y siglos antes y siglos después, el desamparo que muchos recién nacidos pues tenían era pues para echarnos las manos a la cabeza. Y era práctica habitual incluso de las clases pudientes. Ponen mesa común, pero no lecho. Y si nos ponemos a pensar cuáles eran las costumbres en el mundo greco-latino, pues en fin, pues hay mucho que poder decir e imaginar. Su ciudadanía es la del cielo, se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen, se los desconoce y con todo se los condena. Dice más adelante que hacen el bien, son castigados como malvados, son odiados y se les declara la guerra a los judíos como extranjeros y los griegos les persiguen. Aún ellos mismos, aún los mismos que les odian, no pueden decir los motivos de su odio. Pues así se encontraban los cristianos en el siglo I, y lo más triste en el siglo II, y lo más triste que pensar, es que Pablo se pudo encontrar con esa oposición dentro de las comunidades cristianas en Corinto.
Y a pesar de todo ello, ¿sabéis lo que dice? A pesar de todo ello, dice, no desmayamos. No desmayamos. Y aquí esta frase se puede referir a aquellos soldados que en el fragor de la batalla lo dan por perdido y lo dejan el desarrollo y el final de la batalla a manos de sus compañeros, los que queden o los que sobrevivan. No desmayamos significa que yo voy a estar ahí a pesar de lo dura que caiga la tormenta. No desmayamos significa que he sido llamado a una excelencia que es predicar el Evangelio de la luz y de la salvación de Jesucristo. No puedo callarme, esto no me lo puedo callar. Puedo callar muchas otras cosas y vivir como si no me importara. Pero esto sí me importa, porque este es el mensaje que da luz y que da vida, la salvación por medio de Jesucristo. Y es entonces que estas palabras también están para nosotros y están para nuestro aliento. Y como cada uno pues tiene su propia experiencia, pues os invito a que después en el tiempo libre podamos recordarnos los unos a los otros esa maravillosa misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Fuésemos como fuésemos e hiciésemos lo que hiciésemos, Pablo halló misericordia y tú y yo hemos hallado misericordia en Cristo. No nos desanimamos porque tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo. Antes bien, y ahora sí quiero deciros cuáles son, digamos, los artilugios, las artimañas, las tretas de la oscuridad, a lo cual Pablo quiere renunciar. Quiere renunciar a actuar de escondidas, a actuar a escondidas y con vergüenza, como teniendo vergüenza. Y cuando pensaba en esto, en escondidas y a vergüenza, recuerdo inmediatamente Génesis 3, que se nos dice allí, que la mujer vio, deseó, tomó y se escondió. Cuando conquistan Jericó, Dios dice, no toméis nada de lo que hay allí. Y Acán, creyendo que nadie le veía y pensando en sí mismo solamente, dijo, aquí hay un bello manto babilonio y unas piezas de plata, etcétera. No recuerdo exactamente lo que era. Esto es para mí. Y lo vio, lo deseó, lo tomó y lo ocultó, lo escondió. ¿Y qué diremos de David? Vio una hermosa mujer, la deseó, la tomó y tuvo que hacer algo tremendo, como fue enviar a la muerte a uno de sus mejores soldados para no descubrir su pecado con aquella mujer, y quiso esconderlo. Esa es la dinámica del pecado, y todos hemos caído, por desgracia, una y muchas veces en ello. No hay pecado en ver. Tú y yo, gracias a Dios, pues tenemos unos más, otros menos buena o mejor vista. Y ver es natural, es innato en nosotros. Todos deseamos. Y desear no hay pecado en ello. Y desear, cuando pensamos en desear, pues parece que vamos siempre a lo mismo. Pues deseamos todas las cosas, sean hombres, mujeres, dineros, posesiones. Bien, ¿quién no desea vivir bien? Todos deseamos, no hay pecado en ello. Y por desgracia todos hemos tomado, bueno, en Argentina tomar se refiere a beber, a ingerir bebidas alcohólicas. Bien, hemos hecho muchos errores a lo largo de nuestra vida. ¿Los estamos escondiendo? Cuando estaba preparando esto, escuchaba una predicación de un hermano que predicaba, él era mexicano, es mexicano, pero predicaba en una iglesia en la República Dominicana. Y decía, ¿cuántas cosas escondemos? Cuando pensamos que se las escondemos a los demás, ¿se las escondemos realmente a Dios? ¿O queremos acallar nuestra conciencia, que vamos a hablar después un poco de ella? El pecado se ve completado cuando escondemos, cuando no confesamos a Dios y a nuestros hermanos y a nuestros familiares o a aquellos que hemos ofendido. Y no estoy hablando de pecados pues gordos, estoy hablando de situaciones en las cuales pues decimos una palabra de más que no debiéramos pues de otra persona, o generamos sospechas, o hablamos como hablaban los corintios de Pablo. Y nosotros pues tenemos a veces pues la desfachatez de hablar así pues de los siervos de Dios, no sé, cometemos muchísimos errores. Y si los escondemos, la raíz de amargura está ahí.
y como toda raíz de amargura da fruto, y un fruto amargo. Confesemos nuestros pecados, hermanos. Necesitamos confesar y arrepentirnos de que hemos visto, deseado, tomado y escondido, y queremos romper esa cadena, queremos romper ese círculo vicioso, queremos decirnos a nosotros mismos: Jesús, ¿eres Señor tú en esto en mi vida? Esta es la invitación a renunciar, como teniendo vergüenza. Claro, Adán y Eva después se vieron desnudos, pero ¿por qué sintieron vergüenza? El hombre de la mujer, de sus atributos tan masculinos como femeninos, de estar desnudos. Bien, pues veo obras de arte y veo mujeres hermosas. Quiero decir, la vergüenza de un cuerpo desnudo, no. La vergüenza de lo que estaba dentro, no fuera. Que lo que pensaba el hombre acerca de la mujer no era lo que estaba pensando antes. Hay algo nuevo ahí. Hay algo que se llama pecado. Y yo quiero aprovecharme de la mujer. Y lo mismo la mujer del hombre, en el aspecto sexual como en todos los aspectos. El aspecto económico como el aspecto familiar, como el aspecto laboral. La raíz del pecado está ahí en nosotros. Pues no nos comportamos con astucia. ¿Por qué? Porque el padre de la astucia todos sabemos quién es. Un poquito más adelante le va a decir Pablo a los mismos destinatarios de esta carta: tengo miedo, segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3, tengo miedo de que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean también de alguna manera corrompidos y se aparten de la sencillez que hay en Cristo. Pero nosotros no nos comportamos así, ni adulteramos la palabra de Dios. Esta es otra de las artimañas y de los artilugios y de los jugarretas con las cuales utiliza el Señor de las tinieblas, el Dios de este mundo. La adulteración de la palabra. Y retomando la serpiente, ¿qué fue lo primero que le dijo la serpiente a Eva? Así que Dios os ha dicho. Va a tomar la palabra de Dios y le va a dar la vuelta. Yo le tengo muchísimo, no diré respeto, ni tampoco miedo, pero sí quiero ponerme, digamos, como se dice, en las patas de atrás y prepararme cuando alguien quiere decirme: no, mira lo que dice la palabra de Dios y entonces hay que hacer y decir esto y esto. Evidentemente hay cosas que están meridianamente claras, ¿no? Y no les busquemos pues más recovecos. Pero en algunos asuntos tenemos que tener cuidado porque adulteramos la palabra de Dios. Sí, evidentemente cuando la utilizamos para nuestra conveniencia, pero también cuando le imponemos cosas que vienen de hombres, o que vienen de costumbres, o que vienen de contextos determinados que pasados unos años en otro contexto socioeconómico distinto, pues no tiene sentido. Y nosotros quizás le hemos introducido ahí cosas y eso también es adulterar. Se nos dice que hay de aquel que quita o añada una coma o una tilde de la ley. Por el contrario, al manifestar la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Voy a hacer un llamamiento. Apelo a vuestras conciencias acerca del mensaje que yo estoy diciendo aquí y ahora, de que Jesucristo ha muerto en una cruz por nuestros pecados y ha resucitado al tercer día para darnos vida eterna con el Padre. No llamo a vuestro razonamiento, no llamo a vuestros sentimientos, apelo a vuestra conciencia. Me diréis: bueno, ¿y qué estás queriendo decir? Todos y cada uno de nosotros tenemos conocimiento, aunque no dominio, que es distinto, del bien y del mal. Ese es el engaño de Satanás. Nos promete el dominio, el conocimiento. Tú sabrás gestionar esto muy bien. Harás el bien siempre que quieres y el mal no vas a hacer. ¿Cómo vas a hacer tú el mal, hombre? Seamos tontos. Te llegarían las bromas. Tú vas a dominar esto. No somos capaces de dominar. Pablo dirá después en la carta a los Romanos: hay esta tremenda lucha dentro de mí, que el bien que quiero hacer no hago. Y sí, el mal que quiero, el mal que aborrezco, ese hago. Y hay una ley dentro de mí, que el pecado mora dentro de mí. En esa conciencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros no podemos arrancar, como quien puede decir: pues me corto una uña, allá va la conciencia. No, está ahí dentro y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y apelo a vuestra conciencia para deciros
que dentro de vuestra conciencia, dentro de vosotros mismos, sopeséis si es verdad que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la verdad de Dios, que solo Cristo salva, que hay pecado en nosotros y que la solución de Dios es Jesucristo por medio de la cruz. Y Pablo está diciendo, este mensaje sabéis que es de la verdad de Dios. Y después se nos dice después qué es lo que va a predicar. Ahora bien, ¿por qué entonces nuestro evangelio está encubierto? ¿Por qué entonces nuestro evangelio no es completamente aceptado si apela a lo más interior de lo profundo del ser de cada uno? Bien, vosotros diréis, Pablo ahora aquí pues da el quiebro y dice, canea muy bien, y dice, pues entonces es que es culpa de los que lo oyen. Bien, no lo tomemos así tan a la ligera, perdón por la ligereza. Está encubierto de los que se pierden, y aquí el verbo perderse es un verbo, digámoslo así, en presente continuo, de los que se están perdiendo. No es aceptado por los que no lo aceptan. En Hebreos se nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, Hebreos 6:4, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y que aun así volvieron a caer del camino, es imposible que estos sean otra vez renovados para el arrepentimiento y expongan de nuevo, crucifiquen de nuevo al Señor Jesucristo. Ya ha sido clavado una vez. Hace falta otro sacrificio mayor aún para que no aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es entre los incrédulos, a los que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Este versículo es impresionante, es tremendo, no tengo ni tiempo para dimensionarlo todo, pero ¿hay alguien implicado aquí en esto, además de Dios y tú? Sí, está el enemigo, está el Dios de este mundo. Y si me dices que en este mundo no hay algo que maneja todos los hilos, bueno, no creas que soy conspiranoico, o estoy al límite de la conspiranoia, pero realmente es tan aséptico todo lo que nos cuentan, nos dicen, este mundo es aséptico y neutro con respecto al bien y el mal. Nos está guiando un día sí, otro también. No solamente a cometer errores, sino a llevar los efectos de nuestras malas decisiones. Porque hay alguien que nos está cegando, literalmente, que nos está poniendo un velo. Cuando habla de las tinieblas utiliza una palabra que los oftalmólogos saben muy bien, y los ópticos, que es la palabra escotomas. Y escotomas son esos puntos negros que a veces aparecen y que en algunas personas pues incluso le impiden ver o tener una visión correcta. Esos velos que hay en la visión. Y el enemigo nos ciega porque no quiere que aceptemos la luz y nos pone fuegos artificiales. Sigamos con YouTube, sigamos con Facebook, sigamos con aquello y con lo otro y con lo demás allá. Todos esos fuegos fatuos. Todo esto hoy es pim pam pum y mañana ya dejó de ser, ya vendrá otro pim pam pum. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque nosotros, dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El señorío de Cristo. Predicamos a Cristo e invitamos a la salvación, pero la invitación es que Jesucristo sea el Señor, porque eso es lo que es. ¿Qué es lo que hace? Salvar. Y obra la salvación en ti. La obró en la cruz y la nueva vida al resucitar. Pero Él es Señor. Y toda rodilla se doblará delante del Señor. Y toda la gloria es para Él. Y Él es Señor. ¿Lo quieras o no? Él es Señor. De las tinieblas resplandecerá la luz. Esa luz te ha iluminado. Esa luz te ha enseñado la verdad que en tu conciencia te dice
que ese Dios del cual hablan los cielos y la tierra ha enviado a su Hijo por ti, por tus pecados, por tu miseria, por tu incapacidad, por tu frustración, y ha dado su sangre preciosa en esa cruz. Pero ha resucitado para darte vida, no una vida vacía, no una vida llena de destellos, de ilusiones, de fuegos fatuos, sino una vida en la cual la luz de Cristo, aquel que dijo, yo soy la luz, el que conmigo anda no andará más en tinieblas, se te ofrece. ¿Rechazarás esa invitación? La invitación viene de parte de Dios y recuerda, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. Y en esa senda se nos ha invitado a caminar porque hubo uno que era justo y que es inocente y que pagó nuestros pecados. Os invito entonces a considerar estas cosas y estas palabras que el Señor tiene por medio y a través de Pablo y de su ejemplo para nuestra vida, y como dice él, no desmayemos. No desmayéis, hermanos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y seguimos entonces con el desarrollo del culto y os deseo una buena semana en la voluntad del Señor. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este servicio que es darte gloria y honra haciendo que tu nombre sea proclamado, que la luz del Evangelio de Jesucristo entre en moradas de oscuridad para que haya limpieza, sanidad, restauración, vida y vida eterna, como tú, Padre, lo has instaurado y lo has hecho a través de tu Hijo. Oh Padre, te bendecimos y te alabamos por tu palabra y te pido una bendición muy especial para todos y cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos y de los amigos y amigas, para que en esta semana, oh Señor, tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, en medio de aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén.